Pedimos excusas por la interrupción, tuvimos un problema técnico que detuvo la transmisión, pero ya vamos a retomar en esta parte 2 nuestra charla de tuberculosis, un reto para el pediatra. Por favor, doctora Andrea, puede continuar. Bueno, muchas gracias. Entonces, estábamos hablando de la importancia de los conceptos fisiopatológicos. Entonces, ¿qué pasa con ese gran acúmulo de bacilos? Entonces, podemos tener una transformación en células epitelioides y gigantes multinucleadas que va a constituir el granuloma primario o foco de Gone, que se presenta entre las semanas 3 a 6 sexta semana. Ahí vamos a tener una conversión tuberculínica y esto genera que se destruye el bacilo y limita su multiplicación. Puede haber una lisis celular con calcificación y ahí podemos tener entonces diseminación linfática o hematógena. Puede también quedar una cicatriz fibrosa calcificada que se conoce como el complejo de Renke y una formación de granuloma y lo mismo, o sea, podemos tener 3 escenarios, o la diseminación broncógena, hematógena y linfática. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es muy importante. ¿Qué pasa cuando nos exponemos a Mycobacterium tuberculosis? Podemos tener una excelente inmunidad innata y adaptativa que haga una destrucción del Mycobacterium tuberculosis y no tener enfermedad. Podemos tener un defecto en la inmunidad innata con un defecto adaptativo en la inmunidad y ese es el paciente o ese es el escenario que está entre el 5 al 10% que hacen enfermedad. O podemos tener una inmunidad innata que hace una respuesta inmune adaptativa y hace infección latente. Del 100% de estos pacientes, el 90% van a tener contaminación y el 10% en algún momento de su vida que tengan alguna inmunosupresión, ya sea medicamentosa o alguna enfermedad que lo lleve a una inmunosupresión, hacen una reactivación del 10%. Pero ojo, porque los pacientes menores de 2 años generalmente pueden hacer una meningitis tuberculosa dentro de los 12 meses de que fueron expuestos a la infección primaria. Entonces, estos son los escenarios, los 3 escenarios a los que nos podemos enfrentar si tenemos exposición a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, acá es muy importante porque empezamos a ver por qué es un reto clínico para el pediatra. Primero, el diagnóstico. Recordemos que los niños son paucibacilares, o sea, tienen muy poquitos bacilos, entonces el diagnóstico va a ser más difícil. Y ojo, tienen incapacidad para expectorar. Entonces, si hay un paciente, los niños normalmente expectoran entre los 7 y los 8 años, pero hay niños que pueden ser más grandes, que pueden tener una déficit cognitivo, una alteración neuromuscular, y esto los hace incapaces para expectorar. Entonces, el diagnóstico en pediatría va a estar basado en antecedentes de exposición o contacto, signos o síntomas de la enfermedad, que ya vamos a ahondar un poquito más en esto, prueba de tuberculina, estudios imagenológicos y confirmación bacteriológica. Entonces, dentro de los criterios o dentro del diagnóstico tenemos unos criterios que son muy importantes. Tenemos criterio epidemiológico, tuberculínico, clínico y radiológico. Si tenemos positividad de 2 de estos de 4, tenemos diagnóstico. Y hay unos criterios certeros que son muy importantes. ¿Certeros por qué? Porque estamos viendo la micobacteria. Tenemos criterio bacteriológico, histopatológico o por PCR. Entonces, vamos a empezar a desglosar cada uno de estos. El criterio epidemiológico es fundamental en el diagnóstico de la tuberculosis infantil. ¿Por qué? Ojo con esto, el diagnóstico en adulto siempre es necesario el estudio de niños que han estado en contacto. Entonces, si alguno de ustedes ve o tiene contacto o sospecha una infección por tuberculosis en un adulto, siempre tiene que preguntar con quién vive, sobre todo si tiene contacto con niños, sobre todo si los niños son menores de 2 años o de 5 años. Ante un niño con tuberculosis, siempre hay que buscar caso fuente, ¿sí? Siempre hay que buscar en su familia y donde vive, dónde convive, con quiénes convive, qué síntomas tienen las personas con las que convive. Y el criterio epidemiológico positivo es una demostración de un enfermo tuberculoso, o sea, un caso fuente, bacilífero en contacto cercano y continuo con el niño y se conoce como el signo de Combe positivo. Ojo, y que esto cambió. Antes era contacto estrecho, entonces que si tenía contacto 6 horas, no. O sea, si el paciente es bacilífero y vive con el niño, tiene un contacto cercano y continuo, es criterio epidemiológico positivo. Bien, vamos con el criterio tuberculínico. El criterio tuberculínico es muy importante, es el criterio, es la prueba estándar que plantea OMS desde 1995.
¿qué es la tuberculina? El derivado proteico purificado, que es lo que significa PPD del Mycobacterium tuberculosis. Es una prueba cuantitativa in vivo que lo que nos va a mostrar o lo que se conoce es como la intradermorreacción descrita desde 1910 por Mantoux, por eso se conoce como reacción de Mantoux, y es una inyección intradérmica en la parte interna del antebrazo izquierdo y que se realiza una lectura dentro de 48 a 72 horas. La mayoría de las proteínas de PPD no son específicas de Mycobacterium tuberculosis y, ojo, la prueba es positiva 4 semanas a 3 meses después del contacto con Mycobacterium tuberculosis. Esto nos da una ventana de tiempo en el cual podemos tener falsos positivos, por eso es importante saberlo. Aquí, pues les traigo estas fotos para mostrarles cómo se hace la prueba de tuberculina y muy importante, ¿qué es lo que medimos? Medimos es la pápula, como está acá, bueno, en la reglita. No medimos todo el eritema, eso es una medida correcta, estamos midiendo la pápula y esta es una medida incorrecta porque estamos midiendo todo el eritema. Entonces, ¿qué es positivo en el criterio tuberculínico? Entonces, una induración mayor de 5 milímetros en pacientes. Niños en contacto con casos de tuberculosis con inmunodepresión, infección por VIH o una desnutrición grave, o sea, algún caso de marasmo o cuachoco. Y si es más de 10 milímetros, todos los demás niños que hayan recibido o no la vacuna de BCG. Esto es importante porque a veces se manejaban la medida de 15 milímetros, nosotros no entramos ahí porque somos un paciente con endémico para tuberculosis, entonces todo niño mayor de 10 milímetros es positivo. Ojo que la tuberculina negativa no descarta infección por Mycobacterium tuberculosis y podemos tener falsos positivos en infección por otras Mycobacterium o por la BCG hasta los 5 años de edad. Y esto es importante porque, ¿qué es el IGRA? El IGRA, por sus siglas en inglés, ensayo de liberación de interferón gamma, es importante conocer qué es el IGRA. El IGRA cuantifica ese interferón gamma que es producido por los linfocitos T que son sensibilizados en respuesta al contacto con antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis, pero es incapaz de discriminar si es una infección previa o actual por Mycobacterium tuberculosis y tampoco nos permite identificar si es una infección latente o activa. El desempeño del IGRA es superior en pacientes inmunocompetentes, en los mayores de 5 años de edad, pero se afecta en pacientes inmunodeprimidos debido a que en estos pacientes con algún tipo de inmunosupresión va a haber una síntesis reducida de ese interferón gamma y fluctuante precisamente por dicha condición de inmunosupresión. Entonces, esto es un mensaje súper claro para que nos queden las diferencias entre PPD, tuberculina O y el IGRA. Entonces, tenemos que determina los dos exposición previa a tuberculosis. ¿En qué se basa la PPD? Pues el derivado proteico purificado que reconoce antígeno. Y el IGRA, pues es el ensayo de liberación de interferón gamma por sus siglas en inglés. ¿Cómo se hace? La PPD es una intradermorreacción que se lee en 48 a 72 horas. El IGRA es una muestra en sangre. El nombre comercial de PPD es tuberculina PPD y del IGRA es Quantiferon TB Plus o T-Spot B. Los problemas. Entonces, en PPD tenemos falsos positivos en vacunados hasta los 5 años de edad y en micobacterias ambientales, en micobacterias no tuberculosas. ¿Y qué pasa con el IGRA? Falsos negativos en inmunocomprometidos y es indeterminado en los menores de 5 años. El costo de la PPD es bajo y el del IGRA es elevado. Y ojo, no reemplaza la PPD en países de bajos recursos. Entonces, esto es importante y es otro mensaje que quiero que tengan, es que hay que utilizar el recurso que tenemos. Y en este caso, pues el recurso que más podemos acceder en general en todo, en nuestro país, tanto en el área rural como en el área urbana, es la PPD. Pero pues es importante que conozcan que también tenemos disponibilidad al IGRA. Entonces, vamos a hablar del criterio clínico. El criterio clínico, entonces, recordemos que a pesar de que el Mycobacterium tuberculosis puede afectar a cualquier órgano del cuerpo, el órgano más afectado es el pulmón en un 70 a un 80%, pero también tenemos tuberculosis extrapulmonar en el 20 al 30%. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en niños? Tos persistente no remitente por más de 21 días. Y miren que es que acá la tos es muy importante. Tos en pediatría puede ser cualquier cosa, hasta tuberculosis sí. Entonces, por eso nos toca ser insistentes en el interrogatorio de la tos.
en la duración, en las características, en qué la empeora, en cómo la mejora, desde cuándo empezó, para poder ser más asertivos en nuestro diagnóstico. Pérdida de peso o retraso en el crecimiento. Se los pongo en rojo porque, ojo, este es un signo de alarma en pediatría para pensar en tuberculosis. Con esto no les quiero decir que todo niño que gane peso ustedes digan ya tuberculosis, no, pero hay que pensarlo obviamente en un contexto y esto es un signo de un paciente, de un niño con tuberculosis. Fiebre persistente inexplicable más de 14 días, astenia, adinamia, fatiga, disminución de la actividad y acá hay algo importante y es no buen rendimiento escolar. O sea, que el niño vaya muy bien y empiece como que no quiere jugar, como que en educación física, como que no le va muy bien en el colegio. Entonces hay que ser más insistentes en algunos síntomas, sobre todo cuando hay tos o dolores en casa, para mirar porque podemos estar enfrentados a un caso de tuberculosis. Hiporexia y diaforesis nocturna. La hemoptisis es infrecuente en niños pequeños, entonces recordemos cómo nosotros vamos como cuadrando nuestro mapa mental de los menores de 5 años, de 5 a 10 y en mayores de 10. Para esos mayores de 10 que se comportan un poco más como, pues, como los adolescentes y en los adultos, la hemoptisis sí nos puede hacer pensar en tuberculosis. Pero en niños, la presentación más frecuente es la adenitis cervical. Es la presentación extrapulmonar más frecuente en niños. Y recordemos, otra vez les vuelvo a dar el mismo mensaje, los niños más pequeños hacen tuberculosis miliar y meningia, los menores de 2 años. En el criterio radiológico tenemos también varios espectros de lo que podemos encontrar. A diferencia de los adolescentes y los adultos, donde siempre le enseñaban a uno tuberculosis, caverna, ojo, no, en los niños no es así. De hecho, en los niños, el hallazgo radiológico más frecuente es adenopatías ciliares o mediastínicas en un 95%. Podemos también ver un aumento a nivel iliar, en la densidad iliar, un engrosamiento de bandas paratraqueales o en un ensanchamiento del mediastino, y puede haber calcificación en relación con adenopatía en un 15%. Tenemos también que podemos tener una enfermedad parenquimatosa en el 70% con enfermedad miliar y compromiso pleural más en los menores de 2 años. Aquí también tenemos, esta es una radiografía de tórax de un paciente con enfermedad miliar, pero es el 1 al 7% de todas las formas en niños más pequeños y podemos también tener nódulos pequeños de 2 a 3 milímetros y importante que cuando tenemos este compromiso miliar hay que estudiar compromiso en sistema nervioso central. Podemos tener también derrame pleural. El derrame pleural en tuberculosis en niños generalmente el 25% lo pueden tener, pero es unilateral, raro en lactantes y lo más frecuente es que sea unilateral y que sea un gran derrame pleural, un derrame pleural que comprometa más de los 2/3 en general pues, del pulmón. Y esta figura es para ver cómo a través de la edad podemos ver los cambios en radiología. Entonces tenemos, por ejemplo, que podemos encontrar niños con algunos nódulos. Podemos tener entonces el foco de Ghon. Podemos tener entonces esos nódulos que hacen compresión de la vía aérea y entonces podemos tener atrapamiento aéreo porque hace un efecto de válvula. El aire entra pero no sale. Acá podemos tener pacientes entonces que también hacen diseminación linfática y hacen bronconeumonía, ¿sí? Una neumonía que, digamos, puede ser en un solo lóbulo. También podemos tener nódulos con enfermedad diseminada, como acá, enfermedad miliar. Podemos tener efusión pleural, como les dije, es más frecuente unilateral, efusión pericárdica. Y ya en los niños mayores de 10 años o adultos, pues podemos tener las cavernas, que son más frecuentes en los lóbulos superiores, precisamente por las características aeróbicas del micobacterio en tuberculosis. Muy bien, vamos con el criterio bacteriológico y recordemos que acá pasamos a los criterios certeros. La identificación del bacilo confirma diagnóstico, no hay ninguna duda. Y lo ideal, sería hacer una tipificación y sensibilidad de microorganismos. En niños, el rendimiento de la tinción ZN o de Nielsen en cultivos es bajo. Y es bajo porque los niños son paucibacilares. Entonces, en los niños hay que buscar estrategias para lograr poder identificar este bacilo. El esputo, como les dije, deben ser en niños mayores de 7 a 8 años. El esputo puede ser espontáneo o inducido. En los niños, por ejemplo, que necesitamos sí o sí una muestra
y son más grandecitos pero no logran expectorar, pues podemos hacer un esputo inducido. Aspirado gástrico y generalmente a estos niños pues hay que hospitalizarlos para hacer una toma seriada de los aspirados gástricos y se hace en la mañana muy temprano. Hisopado laringio, lavado broncoalveolar, punciones lumbares, orina líquido cefalorraquídeo o material obtenido por biopsia. Entonces, ese sería el criterio bacteriológico. El criterio histopatológico, que también es certero, tenemos presencia de inflamación granulomatosa crónica en células epitelioides, células gigantes multinucleadas de Langerhans, linfocitos y necrosis de calcificación, necrosis central que no se da en fases tempranas y se puede mostrar el bacilo por coloración de Zetain. Entonces, en esos pacientes que tenemos inflamación granulomatosa con necrosis de calcificación, que se puede ver más en la necrosis más central en fases tardías, pues también nos da el criterio histopatológico. Y tenemos la PCR. Entonces, el GeneSper, recordemos que el GeneSper es una prueba automatizada que está basada en la realización de PCR en tiempo real. En el mundo ideal, a todos los niños deberíamos hacerles PCR, tanto en la muestra, en todas las muestras de lavado gástrico, debería ir procesado vaciloscopia, PCR y cultivo. ¿Por qué? Porque logramos hacer un diagnóstico y también si tenemos el GeneSper para resistencia para rifampicina, pues lo vamos a tener en menos de 2 horas. Tenemos una sensibilidad del 62% en esputo y el 66% para aspirado gástrico, pero una especificidad del 98%. Entonces, el GeneSper nos muestra mutación en el gen RPOB que codifica para la subunidad beta de la ARN polimerasa. ¿Qué pasa? Si tenemos esta mutación, evita la unión de la rifampicina a la ARN polimerasa, la síntesis de proteína y la muerte de los bacilos. Casi el 95% de la resistencia ocurre para rifampicinas a causa de mutaciones que ocurren en este gen, en el gen RPOB, y el 5% de las mutaciones están fuera de este gen. Más del 90% de las mutaciones del gen RPOB están localizadas en la región de 81 pares de bases, entre el codón 507 a 533. Sería muy importante, porque si nosotros tenemos el diagnóstico y tenemos de una vez una mutación para el gen RPOB, pues sabemos de entrada que ese paciente pues va a ser resistente a la rifampicina. Y tenemos el genotype, que también es importante, donde también tenemos un proceso de extracción de ADN, amplificación por PCR, hibridación y evaluación. Y lo que nos va a detectar acá, y es importante, que acá vamos a tener también resistencia a rifampicina. Es decir, acá con el genotype no solo tenemos resistencia a rifampicina, sino también isoniazida con el CAT y el INA1. Esto es muy importante porque acá también nos adiciona la resistencia a la isoniazida. Para el criterio bacteriológico y en general, para el microbiológico es importante estos pasos que les voy a dar porque contribuyen a mejorar la confirmación bacteriológica en tuberculosis infantil. Como les dije, todos cuando llegamos a una institución donde vamos a ver niños y que podemos ver niños con tuberculosis, debemos enseñar a nuestro personal de la salud, y si nosotros no lo sabemos, pues no lo podemos transmitir, cómo optimizar esas muestras. Entonces, primero, tomar muestras previas al inicio del tratamiento, siempre, muestras seriadas 3, muestras múltiples, aspirado gástrico, esputo, y ojo, alguien podría decir, bueno, pero es que esto ya se supone que la deben saber los de los jefes, los de laboratorio, y muchas veces hay sitios donde no lo tienen tan claro, por eso es que nosotros sí lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué se debe hacer? Fosfato trisódico al 10%, soda 4%. ¿Qué busca? Ponerle esta solución a las muestras, hacer descontaminación y neutralizar los gérmenes alrededor y poder optimizar la muestra de las micobacterias. Cultivar todas las muestras paucibacilares de niños obtenidos mediante métodos invasivos. Eso es súper importante porque hay muchas personas que solo piden cultivo en una muestra. No, si a los niños se le tomaron 3 muestras seriadas, en las 3 se le pide cultivo. La refrigeración a 4 grados, el transporte adecuado, el procesamiento rápido, se pueden utilizar algunos mucolíticos, sobre todo cuando los toman en el laboratorio como N-acetilcisteína o soluciones hipertónicas, centrifugación a 400 gravedades y pues realmente el medio hogao acudo para que veamos realmente el crecimiento del bacilo, que recordemos que es muy lento.
Y hay otros, digamos, otras formas que se han encontrado. Hay algunos estudios que nos plantean, por ejemplo, en este artículo que es del año pasado, que hay una buena sensibilidad del 63% y una especificidad del 99% para el Ginésper en muestras en heces, con una sensibilidad mayor, casi del 80% en niños con VIH severamente inmunosuprimidos. Tanto el Ginésper como el Ginésper Ultra, la diferencia entre el Ginésper convencional y el Ginésper Ultra es que el Ultra requiere menos, o sea, cantidad de bacilos para hacer el diagnóstico. Es lo que les dije, que incluye esa amplificación del gen RPBO y eso proporciona información rápida frente a la susceptibilidad a rifampicina. Pero, pues, digamos que en entornos con buenos recursos, una rutina completa de la secuenciación del genoma, pues nos va a proporcionar una información de resistencia a fármacos muy importante. Pues si lo tenemos, debemos utilizarlo, le debemos conocer lo que lo hay, pero si no, ya saben que pues el diagnóstico realmente no son pruebas exageradas, son pruebas que conocemos, es un buen interrogatorio, es una radiografía de tórax, es una PPD y es hacer unas muestras de baciloscopio de cultivos de manera adecuada. Si tenemos la PCR, pues maravilloso, porque es un recurso que podemos utilizar. Vamos entonces para el tratamiento pulmonar y extrapulmonar. Lo primero, para el tratamiento de tuberculosis podemos dividirlo en 3 escenarios: el manejo de los contactos, el manejo de la infección latente y el manejo de la enfermedad. En cuanto al manejo de contactos, es importante en pediatría porque nuestro objetivo es buscar de manera, o sea, hacer una búsqueda de contactos en todas las edades. ¿Para qué? Para dar terapia preventiva a los contactos si son susceptibles a desarrollar una enfermedad severa y prevenir la enfermedad y cortar la cadena de transmisión. ¿Cómo es el manejo de contactos? Niños de cualquier edad con VIH positivo o niños menores de 5 años en contactos con personas bacilíferas positivas, isoniazida, la dosis 10 miligramos por kilo día durante 3 meses. Vamos para el manejo de la infección latente, que es el siguiente escenario. Latente, contacto o no con niño asintomático con PPD positiva y radiografía de tórax normal. Podemos tener entonces un manejo con isoniazida por 9 meses y otros esquemas propuestos que son rifampicina por 3 a 4 meses. Este algoritmo que nos plantea cómo sería el diagnóstico de tuberculosis latente en menores de 5 años. Acá les quiero resaltar que en los menores de 5 años de edad en contactos con personas con tuberculosis bacilífera hay que hacer un tamizaje para descartar tuberculosis activa, basados en los siguientes síntomas que ya los hemos dicho: tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida o no ganancia de peso y disminución en nivel de actividad de juego, disnea, fatiga y pues hemoptisis. Es importante que dentro de este algoritmo que nos trae pues el ministerio, tenemos radiografía de tórax y acá tenemos obviamente PPD. Y pues nos da los escenarios de lo que podemos hacer. Pero es importante que para diagnóstico de tuberculosis latente tenemos que tener PPD y radiografía de tórax. Y este fue el último consolidado del esquema que ellos plantean, que es isoniazida en monoterapia 6 meses, diaria, y rifapentina más isoniazida, pero la rifapentina, que es por 3 meses, ojo, es rifapentina, no rifampicina. La rifapentina, que es este esquema que plantea, no la tenemos en este momento en Colombia. Ahora vamos con el tratamiento. Entonces, el tratamiento en los niños pues para la tuberculosis infantil, las tasas de confirmación son bajas a pesar de los esfuerzos diagnósticos. Pero otro mensaje importante es no demorar el inicio de tratamiento en los niños. Hemos visto muchos pacientes que es remisión del médico general al pediatra, del pediatra al neumólogo pediatra al infectólogo o viceversa. Entonces, ojo, es de conocimientos de todos y todos podemos, si tenemos los criterios, empezar un tratamiento y no demorarlo. Los principios en el manejo de la enfermedad en adultos y en niños realmente son similares. ¿Y cuáles van a ser esos objetivos del tratamiento? Curar al paciente, prevenir la muerte por tuberculosis o sus efectos, prevenir recaída, poner fin a esa cadena de transmisión que si no la tratamos se va a perpetuar, y prevenir aparición y transmisión de resistencia a fármacos. Y esto es muy importante porque los lineamientos técnicos para el 2019 del Programa Nacional de Tuberculosis dice
que antes de iniciar el tratamiento antituberculosis se debe realizar pruebas de sensibilidad de fármacos con una prueba rápida molecular a los grupos poblacionales priorizados como VIH, niños, o sea, en general todos los niños, habitantes de calle, trabajador de la salud, población indígena y al 100% de los casos previamente tratados o personas con factores de riesgo de contagios con tuberculosis fármaco-resistente. Entonces, esto es importante porque mucha gente no conoce esto y dice, bueno, pero a los niños, pero uno tendría que tener una prueba de sensibilidad a fármacos antes de iniciar tratamiento para los niños, ya sea para rifampicina y de manera ideal para isoniazida rifampicina. Y miren, el tratamiento de la tuberculosis hay dos subpoblaciones bacterianas. Hay una subpoblación que muere rápidamente, que realmente es esta, que es la que que se replica de manera activa, entonces ¡pum!, muere rápidamente, y la otra es la que muere lentamente, y es la razón por la que el tratamiento para tuberculosis se demora tanto. Alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué tenemos que dar 6 meses? Es esta la razón. Nosotros hacemos un tratamiento inicial 4 meses y debemos continuar 2 meses más para completar 6 meses, precisamente porque hay bacilos que mueren lentamente. Los principios del tratamiento, entonces, hacemos, basándonos en la parte bacteriológica del tratamiento, una combinación de fármacos para evitar selección y resistencia y aplicación de tratamiento prolongado para asegurar curación y prevenir recaídas. Y esto es con el fin de asegurar la máxima posibilidad de cura sin recaídas. Cada tratamiento se debe combinar al menos 4 fármacos, se conoce como el tetraconjugado. Y aquí no podemos olvidar hacer el reporte. Esto es supremamente importante porque por eso tenemos subregistro, diligenciar la ficha epidemiológica y garantizar que ese esquema se suministre de manera estrictamente observada. La mayoría de los pacientes o de los tratamientos pueden ser ambulatorios. Hay algunos criterios de hospitalización que es importante que conozcan, como los pacientes con tuberculosis meningia, que sea un paciente que tiene un compromiso grave del estado general, dificultad respiratoria, hemoptisis masiva o una condición socioeconómica adversa. Y acá tenemos los tratamientos que nos plantean. Las guías lo dividen en el peso mayor de 25 años y en el peso menor de 25 años. Recordemos que es una dosis diaria. En la fase intensiva es una dosis diaria de lunes a sábado. Antes se decía que se daban interdiaria, no, es una dosis diaria, en la fase intensiva de lunes a sábado, o sea, son 56 dosis. Y continuamos con la fase de continuación, que es diaria de lunes a sábado, que son 112 dosis. Ahí están las dosis ajustadas al peso. Y como les decía, estos son los menores de 25 kilos, que es exactamente lo mismo, son dosis diarias, 56 dosis en la fase intensiva y fase de continuación, 112 dosis. El esquema de tratamiento pues va a depender obviamente del sistema que tengamos afectado. El tratamiento para tuberculosis meningia, tuberculosis osteoarticular va a ser más prolongado, va a ser por 10 meses. En paciente con desnutrición o VIH en manejo con isoniazida se recomienda suplementar con piridoxina. Y en niños con tuberculosis meningia, pericárdica, pleural o ganglionar, más síntomas compresivos o endobronquiales, como les conté, que tenían un atrapamiento aéreo por un efecto de válvula, en algunos pacientes se recomiendan corticosteroides, pero digamos que esto tiene que ser ya valorado por neumología pediátrica. El seguimiento en el tratamiento es importante. ¿Por qué? Y sobre todo con los niños. Primero, hay que monitorizar el tratamiento luego de 15 días de iniciado y después mensual. ¿Y qué es lo que uno debe hacer de manera mensual? Primero, revisar sintomatología. Entonces, hacer el checklist de los síntomas iniciales de la tos, de la fatiga, de la diaforesis, de la fiebre, de la pérdida de peso, de la actividad y cuantificar el peso. Recordemos que los niños van creciendo y nos toca hacer reajustes del tratamiento según el cambio de peso. Evaluar la adherencia al tratamiento, evaluar efectos adversos y ver necesidad de paraclínicos. ¿Qué paraclínicos? Generalmente hacemos control de cuadro hemático, transaminasas. Vaciloscopias cada 2 meses si la inicial fue positiva y, ojo, no olvidar los ajustes del medicamento según el peso y investigar aparición de casos adicionales en el entorno del paciente.
La duración del tratamiento, como sabemos, es larga y ya vimos por qué fisiopatológicamente o desde la parte bacteriológica del micobacterium es larga y es precisamente por el crecimiento lento de las micobacterias y el estado latente de muchos bacilos. Es la razón por la que el régimen de corta duración para la tuberculosis activa son 6 meses y en las formas más graves, como meningitis tuberculosas, son 12 meses o más. Entonces, ya para terminar, vamos a decir por qué es un reto para el pediatra. Primero, porque tenemos un subregistro de pacientes, tenemos subdiagnóstico en los niños, porque muchas veces entonces se les hace las vaciloscopias de manera inadecuada, no se recoge, no tenemos conocimiento que entonces en los niños hay que pasar la sonda en la mañana y tomar la muestra, o que si se les deja desde la noche, en muchos sitios desafortunadamente no lo toman de manera adecuada, o no lo toman y le ponen el descontaminante o se demoran en llevarlo al laboratorio para que esté congelado, para que tenga una temperatura a 4 grados. Entonces, por eso es importante cuando ustedes busquen el diagnóstico de tuberculosis en un niño, ser insistentes, ser incisivos con la forma de la toma de la muestra, sobre todo en los más chiquitos, en los menores de 7 años que no pueden expectorar. Los síntomas pueden pasar desapercibidos. Alguien diría, bueno, pero pues, este niño no tenía tos ni nada, no, sí, pero es que no viene ganando peso, entonces, digamos, se van por la parte nutricional eh, o su actividad ha disminuido. Ojo, por eso es tan importante conocer todos los síntomas. Todos los síntomas en un contexto nos van a llevar a un diagnóstico. Y la difícil recolección de las muestras y no continuidad en los tratamientos, y esto fue algo con lo cual nos vimos afectados en la pandemia COVID-19, que muchos pacientes abandonaron el tratamiento o abandonaron los controles, sobre todo en los niños, y no siguieron en los controles. Y esto nos abre la puerta a dos cosas muy graves. Una tuberculosis resistente a medicamentos y dos, a las complicaciones y secuelas secundarias a la enfermedad y, por supuesto, pues aumenta la mortalidad. Entonces, los mensajes para llevar para la casa es que la tuberculosis infantil es de manejo de todos. La tuberculosis infantil no es de manejo del neumólogo pediatra, del infectólogo pediatra, es manejo desde el médico general, por supuesto el pediatra y de ahí para adelante, pues todos, pero es tener la conciencia de que todos debemos conocer los criterios, debemos estar actualizados y debemos saber conocer el manejo. Esto lo deben hacer en todo, en la parte rural, en la parte urbana, y siempre tener este conocimiento claro. Tratar de optimizar las muestras en los niños, como decía insistente durante toda la charla, buscar siempre los contactos en los adultos. Recordemos que tanto cuando un adulto es positivo, preguntar con quién convive, si hay niños menores de 5 años, menores de 2 años, ojo, prendan las alarmas. Igual, si un niño es positivo, buscar sus contactos. Revisar las guías, sobre todo porque podemos tener algunas actualizaciones en los tratamientos, y recordar que la tuberculosis es una pandemia olvidada, pero que sigue vigente y que hay unas estrategias y unos retos y una planeación desde la Organización Mundial de la Salud y sobre todo para las Américas para terminar y erradicar con esta enfermedad infectocontagiosa crónica para el 2035. Entonces, nosotros tenemos que ser ejemplo y tenemos que tratar de lograr, pues de acabar con esa enfermedad y sobre todo la tuberculosis infantil. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Muy explícita la charla, excelente. Unos mensajes muy claros para todos nosotros. Tenemos unas preguntas. La primera de ellas es, ¿con la migración de la población venezolana se ha visto un incremento en la incidencia de esta patología? Sí, realmente, de hecho, no solo en esta, pues digamos que esta es una de las patologías que ha impactado. En la revisión de la epidemiología que hice, dice población migrante, pero si bien, como les digo, teníamos una incidencia del 25.7%, aumentamos al 27.1%. Entonces, esto sí tiene que ver, obviamente, con el hacinamiento de algunas de estas poblaciones migrantes que han hecho que no solo la tuberculosis, sino que otras enfermedades infecciosas aumenten su prevalencia. Pero sí la tuberculosis se ha visto afectada, o no afectada, sino hay un aumento de la prevalencia por esta población migrante. Perfecto, muchas gracias. La segunda de ellas es,
¿Cómo se hace el seguimiento de un paciente con TB latente luego de finalizar el esquema de tratamiento? Ok, entonces después de finalizar el esquema de tratamiento, igual uno lo puede seguir viendo cada 6 meses y le explica al papá pues, o al cuidador los síntomas. El seguimiento básicamente entonces se hace para síntomas y radiografía de tórax. Sí, para ver si hay algún cambio o si hubo alguna progresión, alguna reactivación. Ahora, si es un paciente que fue tratado para tuberculosis latente y ya empieza con una leucemia o hace va a tener algún tratamiento inmunosupresor de esteroide, pues hay que hacer un seguimiento un poco más estricto. Pero en general uno lo hace a los 6 meses, al año y cada año, pues para mirar síntomas y radiografía de tórax. Perfecto, muchas gracias. La tercera pregunta es si es necesario solicitar un coprológico en los pacientes en quien se sospecha esta patología. Sí, pues digamos que lo que les contaba en los últimos estudios de las muestras de heces que mostraban una efectividad, sobre todo en los niños inmunosuprimidos, pero sobre todo de pruebas moleculares. Ahora, el coprológico, realmente información más allá que nos vaya a mostrar como de mitos o que tuviera alguna relación que se ha hablado con la respuesta TH1 y TH2 de la tuberculosis, pero no tenemos realmente una evidencia. O sea, de entrada que yo piense que un paciente tiene tuberculosis y le pida un coprológico, pues a menos de que yo tenga la posibilidad de procesar o de hacer esas pruebas moleculares en heces para optimizar el diagnóstico, pues digamos, no tendría como sentido. Perfecto. Y nuestra última pregunta es, en caso de identificar una resistencia o sospecharla, por ejemplo, por un contacto de un adulto ya previamente conocido, ¿debemos Sí. esperar al infectólogo para iniciar terapia de segunda línea o podemos iniciarla nosotros o en medicina general? Ok, pues mira, de hecho en los lineamientos del Ministerio para 2019 está dividido y hay una parte obviamente solo para resistencia donde están los esquemas. Digamos que en estos casos sí sería bueno que este paciente fuera visto pues estamos en un área, digamos, rural, pues por un pediatra o idealmente por un infectólogo pediatra, porque el esquema cambia y los controles a nivel, digamos, de laboratorios y de efectos adversos son mayores. Entonces, por eso en este caso sería el escenario ideal. Si no tenemos acceso a eso, ahí está la guía, está súper clara las dosis, podemos iniciar tratamiento y hacer la remisión. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias a todos los Gracias que a nos están ustedes. viendo. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra cápsula del día de hoy. Les recordamos que estén atentos a nuestras redes sobre otras charlas que vamos a tener. Y doctora, invitadísima a todas nuestras charlas. No, muchas gracias a ustedes, de verdad que aquí súper presente y súper pendiente para próximas invitaciones. Espero que les haya quedado la información muy clara y si hay alguna otra pregunta la puedo responder por medio, por supuesto, del contacto con ustedes de la Universidad del Bosque, del Grupo de Pediatría y felicitaciones de verdad por estos espacios. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche.